Bien, seguimos Tu Escuela en Casa acompañándote en estos días a partir de prácticamente las 5 hasta las 6 de la tarde con información que va a servir para acompañar tu actividad en casa, papá y mamá. Nosotros seguimos con Tu Escuela en Casa a través de esta propuesta televisiva, ABCTV, y con el acompañamiento de varios medios de comunicación, varios canales que nos están acompañando, también varias radios que están retransmitiendo esta actividad académica orientadora, en este caso para la familia en su conjunto, cómo abordar la educación de nuestros niños cuando están todos en casa, estamos todos en casa. Desde hoy ha comenzado lo que es la cuarentena inteligente, pero nosotros comenzamos también a trabajar este proceso que va a seguir el Ministerio con diversas charlas, un ciclo de charlas que estamos inaugurando desde esta jornada. La licenciada Leda Palmerola está con nosotros. Vamos a hablar de orientaciones en general para la familia en estas actividades. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Ernesto. Gracias por la invitación. Saludo también a toda la familia que nos está observando, que nos está escuchando, que nos está siguiendo. La licenciada Leda Palmerola es de la Dirección de Orientación Educativa. Ella es psicopedagoga, es especialista también en neuropsicología infantil, en educación inclusiva y también en prevención de violencia en el área del ámbito escolar, niños y adolescentes, cómo trabajar todos estos procesos. Pero cuando hablamos, licenciada, de dar estas orientaciones generales a la familia en su totalidad, ¿cómo podemos comenzar a trabajar cuando muchos padres hoy en día no saben por dónde comenzar? Estamos un poco desesperados, estamos aprendiendo a ser docentes por primera vez en nuestra vida. Somos quizás los primeros maestros de nuestros niños cuando comenzamos de la manito a llevarles a construir su identidad. Pero ¿cómo comenzamos a acompañar a papá y mamá? ¿Cómo el MEC acompaña con estas orientaciones básicas que tenemos para ellos? Así mismo, Ernesto. La familia es la primera escuela de todo niño. Ahí es su primera socialización que se da. Pero ahora quiero enfocarme también en papá, mamá, ese adulto, ya sea abuela, tío, el encargado, el adulto responsable de estos niños en esta etapa, ¿verdad? Que son personas que están viviendo en una incertidumbre en el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? No tiene tampoco resuelto muchas situaciones. Entonces, esa ansiedad, ¿cómo canalizar esa ansiedad? ¿Cómo canalizar esa incertidumbre? No pasarle o transmitirle. Nuestros niños son muy perceptivos, absorben totalmente, sin siquiera hablar, con un gesto, con el tono de voz. Ellos están dando cuenta que nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela está un poco nervioso, afligido. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, mamá, papá, adulto responsable, para poder canalizar esa situación? Informándome, yéndome a la fuente. Por ejemplo, una situación planteada, pues, de las tantas que estamos viviendo papá y mamá en casa hoy en día. Claro, tenemos primeramente la situación de vida, la protección, cómo yo me voy a proteger a mí mismo y cómo protejo a mi familia. Sí. Para eso tenemos las entidades responsables, el Ministerio de Salud, que constantemente están en los medios. Entonces yo me enfoco como adulto responsable en los medios responsables y las cabezas que están dando las orientaciones precisas. Me tengo que abstraer de esos grupos que de repente están enviando informaciones erróneas o muy negativas, que lo que hacen es cargar más mi ansiedad y yo pierda la paciencia dentro de casa. Bueno, ¿y cuál tiene que ser la actitud que tienen que desarrollar los padres en épocas de pandemia? En Paraguay, esto lo estamos viendo a nivel mundial, pero vamos aprendiendo, vamos cambiando las actitudes, los hábitos. Tenemos que ser más proactivos, tenemos que ser constructivos, tenemos que ser los compañeros, mucho más compañeros de nuestros hijos de lo que éramos antes. No dejar la responsabilidad en el docente. El docente hoy es un guía que traslada la información, traslada los contenidos. ¿Cuáles son esas actitudes que tenemos que desarrollar hoy en día, papá y mamá? Quizás más mamá que están más en casa, quizás papá ahora que está. Hoy papá quizás salió a trabajar porque se está iniciando la cuarentena inteligente, quizás mamá tiene que ir a trabajar, hay horarios, hay que organizarse. ¿Cómo desarrollamos esas actitudes? Exactamente. La actitud tiene que ser abierta, receptiva, la capacidad de que tenemos. Sabemos que nosotros como
adultos tenemos mucha responsabilidad en todos los ámbitos, estamos teniendo ciertas situaciones que tenemos que resolver en lo económico, en lo social. Entonces nosotros tenemos que ir canalizando eso. Todos esos protocolos que se están estableciendo en el país se tienen que también llevar a la casa, en esa mi micromundo, vamos a decir, de cómo organizarnos también en la economía, cómo hacemos el protocolo de bioseguridad. Entonces cada uno de los que están en la casa, los habitantes, tienen que ser responsables de algo, tienen que tener su responsabilidad. ¿Cómo hacemos eso? A través del diálogo, la crianza positiva, la escucha, hacerle partícipe a los niños también de todo ese proceso de que es llevar la casa todos los días, una tarea, no solamente la tarea académica, también las tareas del hogar. O sea, la actitud viene a ser finalmente la organización y el diálogo, o sea, replantear mucho más el diálogo en nuestras actividades. A lo mejor quizás hacíamos las tareas en horas de la tarde o viceversa a la mañana, si el chico va a la tarde. Establecer una rutina. Pero establecer rutinas, horarios fijos de trabajo. Horarios fijos de trabajo, horarios fijos, vamos a decir, de juegos, de distensión, un momento de estar a solas también. Inclusive mamá, papá, tiene que tener un momento a solas para poder cargarse, porque es el cuidador. Claro. Entonces, recargársela, yo como mamá, como papá, tengo que estar bien para poder cuidar a mis hijos. Entonces, un momento a solas, puedo aprovechar también ese momento para estar con mis hijos, si tengo varios hijos, un momento para cada uno en forma aislada, vamos a ver, vamos a hacerle sentir importantes a cada uno en su momento. Y luego cada uno debe tener una responsabilidad dentro de la casa para poder acompañar en el momento de la comida, cómo se elabora, hoy yo limpio la casa, vos pones la mesa, pequeñas cosas de acuerdo a la edad tienen que ir teniendo. Vos me ayudás, yo te acompaño en la tarea, por ejemplo. Así yo mismo. Te guío en la tarea. Así ¿Cómo tiene que organizarse si ampliamos esto a generalmente en una familia típico paraguaya está la abuela, el abuelo, están los tíos, la familia ampliada que son los que van a ir trabajando y acompañando ya en estos días, porque están cambiando las propuestas. ¿Cómo se organiza la familia paraguaya ante esta cuarentena? Y tiene que ser una conversación, el diálogo debe estar presente. La apertura, la reflexión, potenciando las habilidades para la vida, porque justamente estamos en este momento donde más nos necesitamos unos a otros. Yo me cuido, vos te cuidas, nos cuidamos todos. Entonces necesitamos de la solidaridad, potenciar el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, prevenir todo lo que sea la discriminación hacia personas que estén viviendo con esta enfermedad. Al contrario, ver en qué yo puedo ayudar, ver también qué es lo que cada uno tiene su potencialidad dentro de la familia, entonces ver qué yo puedo hacer. Conversar es lo más importante en este momento. ¿Cómo potenciamos digamos, la capacidad cognitiva de nuestros niños en la tarea didáctica por un lado? Y cuando tenemos que concientizarnos de lo que es el COVID, las exigencias que vienen justamente, las propuestas educativas que vienen desde el Ministerio de Salud Pública, de prevención, de higiene, ¿cómo eso vinculamos con la actividad académica en casa? Claro. ¿Cómo trabajar eso por ejemplo? Los protocolos de bioseguridad están establecidos. Sí. Nuestros niños han escuchado eso por todos los medios, han hecho la tarea con la profe, han hablado con algunos amiguitos. Lo importante es saber a ciencia cierta qué es realmente lo que mi hijo conoce del COVID, o cómo protegerse a sí mismo, o cómo le va a proteger a la abuelita que vive en casa. Sí. Entonces ahí ya entra la responsabilidad, entran los valores, entra el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el pensamiento crítico, como te estaba comentando. Son habilidades para la vida que se van potenciando. Entonces, ¿qué yo hago como mamá, como papá, como adulto? Le consulto, ¿qué sabes del COVID? ¿O qué sabes de esta enfermedad? Entonces yo voy indagando qué es lo que realmente conoce. ¿Y dónde escuchaste? ¿Quién te comentó? Claro. ¿Tenés alguna duda? ¿Tenés miedo? Es importante hacerle encontrar también sus emociones, saber identificar. Porque de repente escuchamos que los niños son los que no van a adquirir este virus. A veces escuchamos que sí, que es todo muy incierto. Entonces eso crea una ansiedad en el niño que no puede ser procesada como lo procesa un adulto, ¿verdad? Yo como adulto ya puedo manejar mis emociones, tengo que
poder regular, pero el niño no, el niño está todo inquieto, entonces está queriendo dar un mensaje. Entonces, conversando, dialogando, es que se puede darle también esa seguridad. Ah, mi mamá sabe, mi papá sabe, me va a proteger. Vamos a salir de esta situación. Es importante hacerle entender que en algún momento esa esperanza, vamos a llegar a una salida. Entonces, darle esa seguridad. Bien, licenciada, ¿cómo sostenemos a los padres también ante esta situación? Cuando la información que hay sobre la pandemia, realmente hay mucha información positiva sobre cómo combatirla, pero también hay mucha información que también afecta permanentemente a nuestros pequeños. ¿Cómo sostenemos a papá y mamá ante estas situaciones? ¿Cómo los orientamos? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo el MEC puede también desde las plataformas educativas acompañarlos? ¿Cómo convertirlos en guías, en acompañamiento del trabajo del docente, que está desde su casa también, que está enviando los materiales, que están conectados por los grupos de WhatsApp? Hay mucha información que va fluyendo, pero ese trabajo de orientador, de armador de la actividad académica en casa, ya sea de mañana, ya sea de tarde, o ya sea en los diversos horarios, es papá y mamá hoy en día. Es abuelo, es abuela, es el tío. ¿Cómo nos sostenemos a eso? Esa familia necesita esa contención, por eso yo celebro este espacio donde podemos llegar a través de tus diferentes medios, hacerle llegar que estamos con las familias, que le estamos apoyando, que vamos a ir, estamos abiertos a todas las consultas, inclusive en el portal hay un espacio destinado para la familia. Contanos eso, hay un servicio de consultas, la gente puede escribirnos también. Licenciada, un ratito por favor, tenemos las vías de comunicación con nosotros, 0971-200-586, si tiene alguna consulta para la profesional, vamos a estar justamente leyéndola, trasladándola a la misma. ¿Y cómo están ustedes atendiendo a la gente? Porque me imagino que las consultas son vastas y diversas. Diversas realmente. Y se están comunicando por diferentes medios realmente. En este espacio donde vamos a estar comunicando más cercanamente con ellos a través de guías, materiales, audiovisuales, para que ellos puedan también tener ese acceso y ver qué más se puede hacer. Y un espacio de compartir, ¿verdad? Tener también en cuenta que desde la Dirección de Orientación ya se elaboraron varios materiales para las familias, educando nuestro rol 1 y 2, que se pueden googlear, como se dice en el buscador, y se pueden descargar. Y tienen varias orientaciones para cada etapa de la vida. Materiales que ya están en la plataforma educativa del MEC. Ya están adaptados de acuerdo a todo lo que sea las capacidades y competencias requeridas para cada nivel. ¿Cómo potenciamos las habilidades de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de los chicos que hoy están en casa, que están trabajando con papá y mamá? ¿Cómo potenciamos esas habilidades para la vida? Cuando decimos que la escuela y las familias nos preparan para salir adelante, ¿cómo trabajamos cada una de estas habilidades y cómo papá y mamá pueden descubrir estas habilidades para la vida, licenciada? Justamente es muy importante tener en cuenta que esta rutina que se tiene que mantener desde el desayuno, almuerzo, cena, y entre ellos qué vamos a hacer la tarea, qué grupo va a estar regando las plantas, se van a distribuir las responsabilidades. En ese momento ya estamos trabajando lo que es trabajo en equipo, responsabilidad, ya vamos a decirle que con el ejemplo, con el ejercicio de las habilidades, ya están vivenciando, ya se están impregnando en su ser, evitando también emitir ciertos comentarios negativos hacia personas que tienen el resultado positivo. Entonces evitamos la discriminación. El razonamiento crítico, ¿cómo hacemos? ¿Por qué yo no puedo, por qué yo voy a discriminarle a esta persona? Nadie se quiere enfermar. Sin embargo, entonces vamos a protegernos entre todos para que eso no ocurra. Y en caso que ocurra, ya sabemos qué tenemos que hacer también. Bien, entonces generamos una cultura de la limpieza, una cultura de protegernos como grupo familiar, de estimular a nuestros pequeños con estas actividades de aprendizaje. Finalmente es una hermosa experiencia para poder descubrir lo que podemos hacer y cómo transforma todo eso y se genera como un nuevo papá y una nueva mamá en todo esto. Una nueva familia nace en este proceso constructivo de estos procesos de identidad, porque estamos trabajando en la definición de los perfiles de quienes van a ser los adultos del mañana. Así mismo, y sobre todo no solamente es importante lo intelectual,
la persona, sus valores, qué valores le estamos inyectando a ese niño, a esa niña, para poder socializar con el otro. Entonces es importante que esa intelectualidad vaya de la mano también con todo lo que tenga que ver con las habilidades y potenciar sus valores. ¿Cómo seleccionamos los espacios positivos de aprendizaje en la casa? A ver, por ejemplo, siempre a veces la mesa es el lugar de reconciliación, de reunión, pero a veces es una mesa de conflicto. También. Porque hay problemas económicos, pero la educación tiene que seguir y la escuela continúa. Las plataformas educativas del MEC están habilitadas, estamos viviendo un proceso de receso. Hay muchos padres que están volviendo hoy a la actividad económica a través de lo que es esta cuarentena inteligente. ¿Cómo vamos a comenzar a construir estos espacios en el mismo hogar? Porque el hogar a veces quizás es la casa, pero quizás también es la casa de la abuela que está al lado. Claro. Todos viven juntos. Claro, eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Dimensionar nuestra familia, sí. Cómo está constituida nuestra familia. Y acá en Paraguay es, vamos a decir, casi natural la familia ampliada. Está la abuela, está el tío, somos numerosos, a veces somos poquitos. Entonces, realmente dimensionar el contexto en el que estamos. Para que este niño o esta niña, dependiendo de la edad, tenemos que ver también cuál es el momento más adecuado de hacer las tareas, en qué momento está estipulado hacer la tarea según las orientaciones de la profe. Entonces, vamos a ir orientándole en dónde, en un espacio limpio, luminoso, adecuado, tranquilo. Que esté tranquilo, aireado, que no estén las perturbaciones, o sea, que no haya ruido, no haya personas caminando por ahí, buscar ese momento, en ese momento ¿Cómo donde... pautamos eso, la ubicación de esos espacios positivos para el desarrollo lúdico y académico, el desarrollo de las actividades? ¿Lo pauta la docente, lo pauta papá y mamá en casa o dice el chico, no, a la mañana yo hago mis tareas que a la tarde? Se pauta es la participación del niño. Cuando el niño es escuchado, es entonces el que se siente parte de... Si el niño se siente adecuado en un momento, en un lugar, lo va a decir y lo va a expresar. Entonces es importante tener en cuenta eso, que si él lo puede hacer en un lugar aireado, limpio, silencioso y con el acompañamiento, teniendo sus herramientas ya de antemano, vamos a decir, ¿verdad? Ya sea en impresos, ya sea digital, ya sea con la ayuda de o la computadora, lo tenga todo disponibilizado de manera que pueda sentarse y con el acompañamiento de la familia poder realizar las tareas. ¿Qué sugerencia podemos darle a los padres de familia, a los integrantes del entorno familiar cuando a veces tienen ciertas dificultades para acompañar el proceso de tareas? Quizás hay chicos que son autosuficientes, pero otros necesitan de un acompañamiento, porque cuando hablamos de educación inclusiva, cuando hablamos de padres que no saben por dónde comenzar la tarea, cuando de repente no están entendiendo a cómo ayudarle al pequeño a resolver esa actividad académica que se tiene que desarrollar, cómo se genera esa interacción con el docente para que eso tenga un buen resultado. Eso es justamente lo tan importante, Ernesto, porque la familia no se tiene que sentir sola, tiene que sentirse acompañada por su docente, esa comunicación debe ser fluida, familia, docente o institución educativa y el niño, ¿verdad? Esa comunicación debe ser fluida y sobre todo si es un niño que necesita tener, vamos a decir, otras orientaciones más puntillosamente, vamos a decir, se debe recurrir a los especialistas para que puedan darle orientaciones precisas, que el padre, la madre no se sienta solo. Siempre va a haber una persona que pueda apoyarla, alguien en que él confía o ella confía de que le pueda orientar para poder seguir. Puede ser dentro de su misma familia que esté esta persona o puede ser fuera o con la misma docente. ¿Qué es lo que puedo hacer en esta situación? Y ver con quiénes poder continuar. Bueno, para acompañar a los padres de familia, ¿cómo interactuamos ustedes desde la perspectiva de contingencia, de acompañamiento, con orientaciones para la familia? Las formas de comunicación con ustedes, con el grupo de especialistas, ¿cómo se da desde el MEC para la población? Nosotros estamos trabajando, actualmente estamos trabajando de las plataformas, donde van a ser cargadas estas guías y donde van a poder ser útiles para las docentes como también para la familia. Bien, las consultas pueden hacer vía Facebook, vía las plataformas educativas,
se le responde de manera constante a cada uno de los pedidos. Así mismo. Bien, muchas gracias, licenciada Andrea Palmerola, por estar con nosotros. Esto es Tu Escuela en Casa, un ciclo de charlas que estamos iniciando a través de ABC TV con apoyo de varios medios de comunicación. Gracias a esta casa, gracias a todos y nos reencontramos mañana a la misma hora para seguir acompañando a la familia en esta época de pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes.